Gracias, John. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a la Iglesia Bíblica de Cypress. Es un gozo estar nuevamente en este lugar para adorar y exaltar a nuestro gran Dios y Salvador. Damos gloria a Dios por la presencia de todos y cada uno de ustedes. Nos gozamos en el Señor de que usted nos acompañe en esta mañana, y si nos visita, pues estamos honrados con su presencia y deseamos que sea un tiempo de bendición para usted, y esperamos que pueda tener un excelente tiempo de comunión con Dios y comunión con la iglesia. Gracias a Dios por el privilegio de compartir este día con todos ustedes, mis hermanos. No hay mayor gozo para mí que el poder estar con el pueblo de Dios, poder adorar junto a nuestro Dios, y es para mí de suma alegría. Así que este es un tiempo de alegría, celebración para nosotros, ¿cierto? Porque estamos adorando a un Dios que vive, aquel que venció la muerte y aquel en cuyas manos están nuestras vidas. Y esa es la razón por la cual estamos aquí, porque reconocemos que dependemos de Él para todos. Amados, el día de hoy voy a hacer algo que no acostumbro mucho a hacer. La semana pasada no me dio tiempo de terminar el sermón, esa es la verdad. Y voy a regresar a lo que empecé la semana pasada. Así que te voy a invitar que abras tu Biblia en Romanos 12, y voy a ir nuevo a los versos 3 al 5, quédese ahí mismo, donde mismo estaba la semana pasada, ¿ok? Yo lo corté antes de terminar, y como no terminé, pues lo voy a terminar hoy. Romanos 12, 3 al 5, abre su Biblia, por favor. Romanos capítulo 12, versos 3 al 5. ¿Listos? Amén. Les invito a que oremos juntos antes de ir a la exposición de la palabra. Amado Dios, te damos toda la gloria, toda la honra, porque solamente tú eres digno, Señor. Aquí está tu pueblo en este lugar reunido para adorarte, para exaltarte, para reconocer tu grandeza, tu majestad, tu poder, tu gloria, Señor. Y Padre, te hemos adorado mediante nuestros cánticos, mediante la oración. Señor, en esta hora queremos adorarte a través del estudio de tu palabra. Y pedimos, Señor, que tú prepares nuestras mentes, nuestros corazones, y que tu Espíritu Santo, Señor, esté obrando en cada uno de nosotros. Padre, abre nuestros ojos espirituales y permítenos ver las maravillas de tu ley, Señor. Sabemos que el hombre natural no puede ver y discernir las cosas que son del Espíritu de Dios. Es por eso que pedimos, Señor, necesitamos tu auxilio, necesitamos la guía del Espíritu Santo. Padre, ministranos a través de esta exposición de tu palabra, y permite que salgamos de aquí transformados, Señor, por el poder de tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien damos gloria. Amén, amén y amén. Amados, las exhortaciones que nos hace Pablo en los versos 3 al 8 son exhortaciones prácticas. Es la manera en que usted y yo debemos vivir, la manera en que usted y yo debemos comportarnos. Pero recuerden que ese llamado surge del compromiso total al que Dios nos llama como creyentes. Dios dice que debemos rendir nuestras vidas a Él como un sacrificio vivo, santo, agradable ante Él. O sea, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo debe ser rendido para la gloria de Dios. Debíamos vivir cada día para su gloria. Esa debía ser la pasión de cada creyente. Glorificar a Dios en todo cuanto somos y en todo cuanto hacemos. Ahora, en estos versos 3 al 8, el apóstol Pablo describe la naturaleza de ese compromiso. O sea, cómo debemos vivir en la práctica. Es lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí. Nos está explicando cómo todas las doctrinas que han venido enseñándonos deben reflejarse en nuestro diario vivir. Y específicamente, Pablo nos hace 3 exhortaciones prácticas a la hora de ejercer nuestros dones en este contexto. 3 exhortaciones prácticas a los creyentes al ejercer sus dones en la iglesia. Ahora, ¿cuáles son las exhortaciones? La semana pasada dijimos que las exhortaciones están relacionadas en primer lugar con las actitudes del cristiano. Las actitudes del cristiano. Y hoy voy a volver ahí, porque es importante que entendamos esto.
Es importante que entendamos que nuestras actitudes definen quiénes somos. Nuestras actitudes definen quiénes somos. Es importante que entendamos eso. ¿Sabes? Lo que define que tú eres un cristiano son tus convicciones. Es tu fe en Cristo. Eso define que tú eres un cristiano. Pero lo que define o demuestra que eres un cristiano son tus obras. Es la manera en que tú respondes al mundo, al medio en que estamos viviendo. Y eso es importante que lo entendamos. Verso 3, el apóstol Pablo dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Ok? Lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí, amados hermanos, es estableciendo un principio que debe regular nuestras vidas. ¿Sabe cuál es? La vida cristiana es toda de gracia. No hay nada de lo que tú puedas enorgullecerte. No hay nada de lo que tú puedas sentirte orgulloso. Porque todo lo que tú eres y tienes es por la gracia de Dios. El apóstol Pablo dice en Efesios 2:8, por la gracia de Dios sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Por gracia eres salvo. Y en 1 Corintios 15:10 Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y he trabajado más que todo esto, hablando del resto de los apóstoles. Dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué significa? Toda su obra, todo su trabajo, todo su ministerio, Pablo lo atribuye al poder de la gracia de Dios obrando en él y a través de él. Entonces ese es el principio que Pablo quiere que usted y yo entendamos. Que los cristianos, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, es por la gracia de Dios. Y es en base a eso que Pablo nos exhorta a pensar de una manera que honre a Dios. No a ser orgullosos en nuestra manera de pensar, no a creernos mejores o mayores que otras personas, sino que debemos pensar con cordura, con sensatez, con humildad. Como cristianos debemos ser humildes. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo se debe ver esto en la práctica? ¿Cómo se debe aplicar este principio en la práctica? ¿Sabe? Una mañana, y esto es voy a contarles, una mañana en que estaba nevando profusamente, había una nevada muy grande, un candidato a misionero fue citado por otro misionero que ya tenía mucha experiencia para evaluarlo antes de ir al campo misionero. El misionero que estaba evaluando lo citó en su casa a las 5 de la mañana, en medio de una nevada. El joven que aspiraba a misionero llegó a las 5 en punto, tocó el timbre, lo hicieron entrar y lo llevaron hasta una oficina y le dijeron que esperara ahí. Y estuvo sentado allí por 3 horas esperando a la persona que lo iba a entrevistar. 3 horas. Lo habían citado a las 5 de la mañana para entrevistarlo y estuvo sentado 3 horas esperando a que vinieran a hacerle la entrevista. A las 8 de la mañana apareció el misionero que lo iba a entrevistar y comenzó su entrevista de esta manera. ¿Sabes deletrear? Desconcertado, el joven que aspiraba a ser misionero respondió, sí señor. Muy bien, ¿puedes deletrearme la palabra panadero? Ok, P-A-N-A-D-E-R-O, panadero. Ok, buen trabajo. Muy bien, ¿sabes algo de números? Le preguntó el que estaba examinándolo. Sí, señor, sé algo. Por favor, dime, ¿cuánto es 2 más 2? 4.
respondió el candidato. Eso está bien. ¿Sabes qué? Creo que has pasado el examen. Se lo diré a la Junta mañana. Ahora, yo no sé cómo usted se sentiría si alguien le hace esto a usted, ¿verdad? Pero si fuera quizás alguno de nosotros, quizás se hubiera puesto de pie, se hubiera enojado y le hubiera dicho 4 cosas a la persona y se hubiera ido, ¿verdad? En la revisión de la Junta, la persona que estaba examinando informó sobre la entrevista y dijo, tiene todas las calificaciones para ser un buen misionero. Primero, probé su abnegación, haciéndolo llegar a mi casa a las 5 de la mañana, dejando una cama tibia un día que estaba nevando. En segundo lugar, probé su puntualidad, llegó justo a tiempo. En tercer lugar, examiné su paciencia, lo hice esperar por 3 horas para verme. Cuarto, puse a prueba su temperamento, no mostró ningún enojo o agravio. Quinto, probé su humildad, haciéndole preguntas que hasta un niño de 7 años podía responder, y él no mostró ninguna indignación. Como ven, creo que el candidato cumple todos los requisitos. Él será un excelente misionero que necesitamos. Se necesitan los dones del Espíritu para cumplir la misión de Dios. Pero el fruto producido por el Espíritu Santo es incluso más importante. Y este es el punto que yo quiero que usted entienda hoy en esta mañana. ¿Sabe? La iglesia de los Corintios tenía todos los dones espirituales. Sin embargo, aquellos creyentes se estaban portando de manera inapropiada, estaban actuando como carnales, como incrédulos, como personas que no son creyentes. Hay personas que piensan que los dones espirituales son un símbolo de madurez espiritual. Déjame decirte, el fruto del Espíritu es el que demuestra tu madurez espiritual. ¿Bien? El fruto del Espíritu es lo que la iglesia debe mostrar, porque el fruto del Espíritu demuestra nuestra madurez espiritual. Y es solamente cuando una persona es madura espiritualmente que va a hacer un uso apropiado de los dones que Dios le da, porque va a entender que esos dones son por la gracia de Dios y no son para su propia gloria personal. ¿Entiende eso? Pablo dijo en Gálatas 5, 22 al 23, Gálatas 5, 22 al 23 dice, mas el fruto, note que dice el fruto singular, no dice los frutos. ¿Ve ahí? Mas el fruto del Espíritu es, y ahí hace una lista, dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Lo ve ahí? Mas el fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu? ¿Qué es el fruto del Espíritu? Son las actitudes piadosas que deben caracterizar la vida de todos los cristianos. Debían caracterizar tu vida y mi vida. Pero ¿sabes qué? El fruto del Espíritu solamente se manifiesta en aquellos creyentes en los que la palabra de Dios mora en abundancia, como dice Colosenses 3:16, o aquellos creyentes que están llenos del Espíritu de Dios. Como dice la Escritura en Efesios 5:18, sed llenos. ¿Sabe lo que significa eso? Significa sed controlados por el Espíritu. El Espíritu Santo debía controlar nuestras vidas, nuestras acciones, nuestro pensar. Y ser lleno del Espíritu y la palabra de Dios, Cristo morando en abundancia en nosotros, son dos realidades que constituyen una misma verdad. El Espíritu produce frutos en nosotros que constan de 9 actitudes que yo quiero dejar en la mente de cada uno de ustedes hoy. Y quiero que estén también en mi mente. 9 actitudes. Estamos hablando de la actitud del cristiano y estamos diciendo que Pablo nos llama a ser humildes, ¿cierto? Ahora, estas actitudes deben estar en cada uno de nosotros. Dice Pablo, mas el fruto del Espíritu es, en primer lugar, ¿cuál es?
Amor. ¿Sabe? El término utilizado ahí es el griego ágape. Ágape, que no se refiere a un afecto emocional. ¿Sabe? No es ese afecto en que usted ve en las novelas que la mujer ve al hombre y, oh, qué galán es, qué bonito, y se enamora, y de repente ya tiene un amor profundo por esa persona, ni siquiera lo conoce, no sabe cómo es, no sabe si es un bandido. No se refiere a ese tipo de amor. El amor ágape es el amor por elección de la voluntad. Es cuando uno decide amar a pesar que, ¿sabe? La Biblia dice que Dios nos amó a nosotros porque éramos buenos, porque éramos obedientes, porque nosotros nos portábamos bien y nos merecíamos ese amor, ¿cierto? En esto consiste el amor, no en que nosotros hemos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Y nos amó cuando nosotros no los merecíamos. ¿Entiende eso? Y lo que está diciendo la Escritura aquí es que un fruto del Espíritu es esa clase de amor. Es el amor que debemos tener por las personas que nos rodean, por los hermanos, a pesar de que ellos, nosotros entendamos que no lo merecen. Déjame decirte, el verdadero amor ágape es una marca de la salvación. Porque solamente una persona llena del Espíritu y que manifiesta el fruto del Espíritu puede mostrar esta clase de amor. Dios nos amó aún sin merecerlo. Y déjame decirte, Dios nos manda a amar a nuestros hermanos. Eso no es una opción para el creyente, es un mandato de Dios. ¿Cómo yo lo sé? Primera de Juan 3:14. Primera de Juan 3:14. Primera de Juan 3:14, dice la Escritura: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Bien? Déjame decirte algo. Juan advierte también una cosa: que aquellos que no aman a los hermanos es un motivo para que una persona cuestione incluso su salvación. Vea conmigo, Primera de Juan 2:9. Primera de Juan 2:9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿está qué cosa? En tinieblas todavía. ¿Lo veis? Verso 11 ahora. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es. 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué cosa? Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien ha visto? El punto que quiero que entienda es: Dios te amó a ti y Dios me amó a mí, no porque lo merecíamos. Dios nos amó a pesar de eso y nos llamó a salvación. Y tiene misericordia de ti, tiene misericordia de mí, a pesar de que seguimos siendo rebeldes muchas veces. ¿Sí o no? Y Dios te manda a amar incluso a tus hermanos, aquellos que desde tu punto de vista parecen difíciles de amar. ¿Entendiste eso? A veces miramos a las personas, ¿sabes? Todo el mundo tiene preferencias personales. Y hay personas que nos agradan y personas que no nos agradan. Pero déjame decirte, en Cristo la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas y que Dios nos manda a amar incluso a nuestros enemigos, pues mucho más a nuestros hermanos. Cada vez que yo veo a un cristiano diciendo que tiene algo contra su hermano, eso parte el alma. ¿Bien? Parte el alma. En segundo lugar, dice que el fruto del Espíritu es gozo. Gozo. ¿Sabe? Significa una alegría, un estado de regocijo, una felicidad. Un cristiano debe caracterizarse por eso. Pero es una felicidad basada
en las promesas de Dios y no en las circunstancias. ¿Entiende eso? No se basa en que todo está bien con usted, en que todo funciona bien. Se basa en las promesas de Dios. Un cristiano puede experimentar gozo incluso en circunstancias adversas. Lea la carta de los Filipenses. Pablo dice una y otra vez, gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Y sabe, Pablo no estaba en un hotel 5 estrellas disfrutando la vida. Pablo estaba en una cárcel. Y Pablo está exhortando a otros creyentes a que experimenten el gozo del Señor en medio de esas circunstancias. En una ocasión Pablo y Silas fueron prisioneros por predicar el Evangelio y le dieron azotes y lo metieron en la cárcel de más adentro. ¿Sabe lo que hicieron? Adoraron a Dios en medio de esas circunstancias. Un cristiano debe vivir en el gozo del Señor. ¿Sabe lo único que nos roba el gozo del Señor? ¿Sabe lo único que nos roba el gozo del Señor? Un creyente genuino. David lo dijo en el Salmo 51. Devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Sabe por qué? Estaba en pecado. El pecado nos roba el gozo de vivir la vida cristiana. ¿Ok? El pecado nos roba el gozo. Y el gozo es un don de Dios. No es algo que usted obtiene por sí mismo. Y solamente lo van a experimentar aquellos que están en una correcta relación con Dios, dice Primera de Pedro 1:8. ¿Sabe? Un creyente debe tener el fruto del Espíritu es paz. Paz. Y se refiere a una tranquilidad interior que resulta de la confianza de tener una relación correcta con Dios a través de Cristo. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es morir. Pero Pablo dice, si yo muero, voy con Cristo inmediatamente. Aún la muerte para el cristiano es simplemente una transición a la vida eterna. Lo más grande que nos va a pasar es cuando vayamos a la presencia de nuestro Dios. Bien. Paz es un fruto del Espíritu. Es algo que Dios hace en nosotros cuando tenemos una correcta relación con Dios. Y la paz tampoco depende de las circunstancias en que vivimos. Aún en medio del coronavirus podemos tener paz. Otro fruto del Espíritu es la paciencia. Macrotumía es un término griego un poco feo. Una palabra compuesta por macros, largo, y tumos, que significa temperamento. Y tiene que ver con paciencia. Paciencia. ¿Cuántos de nosotros somos pacientes? ¿Realmente somos pacientes? Significa paciencia, clemencia. Y tiene que ver con la tolerancia y el autocontrol que soporta las heridas infligidas por otros. La tranquila disposición a aceptar situaciones irritantes o dolorosas. ¿Sabe? Se refiere a una persona que no busca vengarse cuando alguien le hace algo. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Salmo 86, 15 dice que Dios es lento para la ira. Si Dios actuara como nosotros, cada vez que alguien nos hace algo, queremos que le caiga un rayo del cielo, ¿cierto? Dios es lento para la ira y Dios espera que usted y yo, como sus hijos, seamos iguales. A los creyentes se nos ordena que emulemos a la paciencia del Señor. Vea Colosenses 3:12 y 13 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, ve ahí, humildes siempre, de mansedumbre, de paciencia. Verso 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. ¿Qué cosa? Así también hacedlo vosotros. Tenemos un ejemplo en Cristo. ¿Imitamos ese ejemplo? El fruto del Espíritu es benignidad. ¿Sabe lo que significa eso? Significa que nos interesa la persona alrededor nuestro, que realmente estamos interesados por el bienestar de esa persona.
Nos interesa los demás, su bienestar. Y los creyentes debíamos ser amables con todos, y aún con nuestros enemigos. ¿Sabe? Cada vez que usted vaya a hacer o vaya a responder a alguien, recuerde la manera en que el Señor le responde a usted. Si Dios reaccionara como reaccionamos nosotros muchas veces, con una ira desproporcionada y fuera de pecaminosa, ninguno de nosotros estuviera aquí. Otro fruto del Espíritu es bondad, y significa aquella cualidad moral que se describe mediante el adjetivo ágatos, que puede considerarse tanto como una rectitud del alma, o sea, una persona que es bondadosa por naturaleza, en esencia, porque su esencia ha sido transformada, ¿ok? Y tiende a hacer el bien a los demás, incluso cuando ese bien no es merecido. Vea Romanos 5:7. ¿Sabe que a los creyentes se nos ordena modelar o ejemplificar la bondad? Se nos manda a ser bondadosos con otras personas. El séptimo fruto del Espíritu es fe, y significa persuasión firme, convicción, creencia en la verdad, veracidad, realidad o fidelidad. ¿Bien? Objetivamente significa aquello que se cree. Tiene que ver con la doctrina, tiene que ver con las convicciones que dije al principio. Son esas convicciones las que definen que somos cristianos realmente. Y después viene la mansedumbre. Es una actitud humilde y gentil. Mansos. Recuerde que dije la semana pasada, debemos ser mansos, no mensos, no tontos, pero debemos ser mansos, ¿verdad? Una actitud humilde y gentil, que es paciente ante cada ofensa y que no desea venganza o retribución. ¿Sabe? Esto es un don del Espíritu. Este don nos permite incluso corregir a otros cuando están mal, pero hacerlo sin arrogancia, hacerlo con humildad, hacerlo por el bien de la persona. Gálatas 6:1. En el Nuevo Testamento este término se usa para describir tres actitudes. En primer lugar, sumisión a la voluntad de Dios. ¿Y quién debe estar sometido a la voluntad de Dios? ¿Quiénes? Todos nosotros, ¿cierto? Todos debemos estar sujetos a la voluntad de Dios. Somos cristianos. Debemos estar sujetos a la voluntad de Dios. Colosenses 3:12. En segundo lugar, una disposición a ser enseñados. ¿Sabe? Esto es importante. Santiago 1:21. Disposición a ser enseñado. Lamentablemente hay muchas personas que creen que son maduras y no quieren dejarse enseñar. Y es difícil cuando uno tiene que hacer eso. Y déjeme decirle, yo batallo con esto. Cada vez que yo vengo a la Escritura, mi batalla más grande es, Señor, ayúdame a ser humilde. Quita de mí todo orgullo para que yo venga a tu palabra sin ningún prejuicio y pueda recibir la palabra tuya y pueda ser humilde y escuchar tu voz y no escuchar mi propia voz hablándome a mí mismo. Es lamentable cuando uno a veces trata de ayudar a un hermano a entender algo y simplemente quiere mantener su posición y no es capaz de mantener un diálogo. No es capaz de dejarse enseñar. Y en último lugar, significa consideración por los demás. Efesios 4:2. Consideración por los demás. El último fruto del Espíritu es templanza, que significa autocontrol, dominio propio, la virtud de quien domina sus deseos y pasiones. O sea, una persona de este tipo es capaz de controlar sus emociones y de controlar sus instintos y no dejarse guiar por la carne, especialmente los apetitos sensuales, ¿verdad? Como dice 1 Corintios 9:25 y 2 de Pedro 1:5-6. Esta cualidad es imposible de alcanzar sin el fruto del Espíritu. O sea, es un poder, es el poder de Dios obrando en nosotros. Y lo que quiero que ustedes entiendan, amado hermano, que todas estas son, amado hermano, las actitudes que deben caracterizar tu vida y mi vida. Y es parte de ser humilde. El fruto del Espíritu debía manifestarse en nosotros
para poder emplear los dones que Dios nos da de la manera correcta para la edificación del cuerpo de Cristo. Recuerda, el don que tú tienes, Dios te lo dio, es para su gloria, es para que tú expandas su reino, no es para que nosotros nos enaltezcamos a nosotros mismos. Y quizás usted se esté preguntando en esta mañana, ¿por qué hace tanto énfasis en esto? ¿Por qué hace tanto énfasis en esto? Permíteme hacerle una pregunta de aplicación. ¿Se manifiesta el fruto del Espíritu en tu vida? ¿Estas 9 actitudes cristianas se manifiestan en ti? ¿En el día a día? ¿Se manifiestan en mí? Como dije, aún teniendo los dones espirituales, si no los empleamos de la manera correcta, si nuestras actitudes no son las correctas, en vez de crear una iglesia unida y que trabaje en amor y en coordinación, va a haber disensión y va a haber como en Corintios, uno decía, yo soy de Pablo y yo soy de Pedro. Y al final, la iglesia no estaba actuando de la manera que debía. Y Pablo aquí enfatiza en ese verso, el verso 3, las actitudes que debemos manifestar a la hora de ejercer los dones espirituales. Debemos entender que todo se lo debemos a la gracia de Dios y debemos ser humildes. Y la única manera de ser humilde es que el fruto del Espíritu esté siempre en nosotros, es siendo llenos de la presencia del Espíritu. ¿Entiende eso? Es la única manera, porque en la carne nunca vamos a lograr nada que sea eterno. No vamos a lograr nada de valor. Yo quiero que usted comprenda esto. En su fuerza y en mi fuerza no vamos a lograr nada que agrade al Señor, por muy honorable que parezca. ¿Bien? Y aquí Pablo nos enseña las actitudes que debemos manifestar a la hora de ejercer nuestros dones, porque nuestras actitudes van a determinar nuestras relaciones, y es lo que Pablo está hablando en los versos 4 y 5. Versos 4 y 5, Pablo habla de las relaciones dentro de la iglesia, cómo la iglesia debe relacionarse, ¿verdad? El verso 4 dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Recuerden, la semana pasada dijimos que al utilizar esta analogía, Pablo está enfatizando la unidad y la diversidad dentro de la iglesia. ¿Recuerda eso? Cuando usted estudia el cuerpo humano, nos damos cuenta de que el cuerpo humano está compuesto por millones de células diferentes. ¿Sabe? Y Pablo está estableciendo aquí el segundo principio. El primero es que todo por la gracia de Dios, y el segundo es que la iglesia es un cuerpo. Es un cuerpo, un organismo. No es una entidad, no es una máquina. ¿Ok? El cuerpo humano está compuesto por millones de células diferentes. Está compuesto por muchos órganos diferentes, con sus funciones específicas. Y está compuesto por muchos miembros, con sus funciones específicas. Y sin embargo, es solo uno en su conexión orgánica. El cuerpo humano se puede estudiar y dividirlo para estudiar. Usted puede estudiar el sistema nervioso, el sistema sanguíneo, el sistema muscular, el sistema no sé qué. Usted puede estudiar, los que estudian anatomía, los que estudian los médicos, hacen esas divisiones. Pero al final de cuentas, el cuerpo humano es una unidad indivisible, inseparable. ¿Comprende eso? Y si a usted le duele un callo en el dedo chiquito, le duele todo el cuerpo. Todos los miembros del cuerpo deben cooperar entre sí con un solo propósito, el bienestar del cuerpo. ¿Sabe? Cuando una célula se revela y empieza a multiplicarse de manera inapropiada, ¿sabe lo que es? Es un cáncer. Y hay que extirparlo. Hay que arrancarlo de raíz. Porque eso mata el cuerpo. Todas las células, todos los sistemas, todos los órganos del cuerpo están interconectados. Existe una unidad orgánica entre ellos. Todos son parte de un solo sistema. Y nunca deben verse como yo estoy aquí y yo soy más importante. La Biblia nos dice que incluso
los órganos que parecen menos importantes o menos valiosos son los que más cuidamos y los que más vestimos. Bien, es importante que entendamos esto. Y Pablo usa esa analogía y dice, así nosotros, siendo muchos, o sea, el propósito de Dios es que la iglesia esté compuesta por muchos miembros. Todos los que estamos aquí debemos ser miembros de la iglesia. ¿Ok? Y cuando estoy hablando de la membresía de la iglesia, estoy hablando de la membresía de la iglesia universal, aunque también es importante que seamos miembros de la iglesia local. ¿Bien? La iglesia está compuesta por muchos miembros. O sea, cada uno de nosotros es un miembro de la iglesia. Y todos nosotros somos diferentes. ¿Sabes? Si yo trato de ser como uno de ustedes, voy a fracasar. ¿Por qué? Porque Dios a cada persona le ha dado una serie de dones específicos que solamente esa persona tiene. Incluso, aún, por ejemplo, un pastor no puede emular con otro pastor porque los dones que tiene un pastor, a pesar de que sea un predicador, muchas veces tiene una serie de dones que no son semejantes a los otros y si uno trata de imitar lo que otro hace, no va a funcionar igual. Cada uno tiene que tener su propio desempeño dentro del cuerpo de Cristo. Bien, o sea, Dios le da a cada persona una serie de dones que son específicamente para ti y eso te hace único, exclusivo, pero también te hace una parte importante del cuerpo, ¿entiendes eso? Y lo que quiero que entienda es que en el cuerpo no hay ningún órgano que no sea importante. O dime, ¿lo hay? ¿Quién está dispuesto a que lo dejen? ¿Quién quiere que le saquemos un vaso aquí? O que le saquemos el hígado. Es que a una uña, ¿verdad? Si te sacamos una uña del dedo chiquito, seguro que te duele el cuerpo entero, ¿sí o no? O los dientes, las muelas. Todo es importante, ¿te das cuenta? No importa cuán... A veces pensamos, es más importante el pastor porque es el que predica el domingo. Hermanos, si no hubiera diáconos no pudiéramos tener ministerio. Si no hubiera líder de alabanza no pudiéramos tener ministerio. Si no hubiera... o sea, todo el mundo. De hecho, yo le dije, todos ustedes tienen un don y Dios nos puso a todos para que entre todos hiciéramos que el cuerpo funcione mejor porque es la única manera en que el cuerpo va a actuar como debe y va a estar en salud. Cuando nada más hay un órgano del cuerpo que está funcionando, el resto del cuerpo, ¿cómo está? Dice, nosotros siendo muchos, o sea, la iglesia está compuesta por muchos miembros, dice el verso 4, y no todos los miembros tienen la misma función. O sea, cada miembro tiene, en base a sus dones, tiene una función diferente. Todos los creyentes, recuerda esto, todo creyente ha recibido al menos un don o más. ¿Me escuchó? No hay un creyente que no tenga dones. No existe eso. ¿Bien? Todo creyente ha recibido al menos un don que Dios en su sabiduría nos ha otorgado y lo ha hecho por su gracia, como dijimos al principio. ¿Para qué? ¿Para qué propósito? ¿Para qué Dios le da el don? ¿Para que usted lo guarde? No. Para que cumplamos una función específica dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La razón por la que Dios lo tiene aquí es para que usted haga algo dentro de esta iglesia. El uso de ese don es la función ordenada por Dios en el reino. O sea, es Dios quien determina lo que usted va a hacer, no soy yo. ¿Comprende eso? No es ningún líder. Es Dios quien determina lo que usted y yo debemos hacer. Cuando un cristiano no está ejerciendo el don que Dios le dio, es como si un órgano del cuerpo, una célula del cuerpo o un miembro del cuerpo no estuviera funcionando y esto sin duda afectaría la salud y el bienestar del cuerpo. Imagínense, y esto es lo que quiero que entiendan, muchas personas vienen a la iglesia pensando que la responsabilidad de hacerlo todo es de los líderes. No tienen concepto de que somos un cuerpo y de que usted también debe participar. Cuando usted, como dije, si un órgano del cuerpo tiene que hacer todo el trabajo de los demás, se imagina que el corazón tuviera que hacer el trabajo de todo, el hígado, los riñones. No puede, porque no tiene ¿qué cosa? No tiene la capacidad de hacerlo aunque quiera, ¿entiende eso? Porque el corazón, el don que tiene es el de bombear la sangre, no es el de purificar la sangre como los riñones. Y es lo que quiero que entiendan.
La iglesia, todos los creyentes, Dios le dio los dones para que juntos cooperaran y no dependan de un grupo específico, sino que todo el mundo debe ejercer su parte. ¿Se entendió eso? Por eso dije que es lamentable que muchos creyentes se vean más como espectadores y críticos que como miembros del cuerpo. Hay personas que vienen a la iglesia, nada más se sientan, miran el servicio, se van y ya no hacen más nada, nunca aportan nada. Eso le roba a la iglesia su vitalidad y su versatilidad. Y por eso te quiero hacer una pregunta de aplicación también aquí. ¿Estás usando el don que Dios te dio? ¿Estás sirviendo en algún ministerio de esta iglesia? ¿Sabes? Yo sé que hay personas que creen que están muy comprometidas con Dios, pero sin embargo, nunca quieren participar en nada. Déjame decirte, eso es inconsistente. Quizás la justificación es que yo tengo mucho trabajo o que tengo mucho estudio. No importa la justificación que tengas. Recuerda, Dios te hace un llamado a una entrega absoluta. ¿Bien? Un compromiso total. Si las mentes renovadas tuvieran el control, no hay razón para temer la diversidad y renunciar a trabajar en equipo. ¿Sabe? Muchas personas, y eso es algo que yo he notado muchas veces, lamentablemente muchas personas se apropian de un ministerio y piensan, este es mi ministerio y nadie más puede intervenir en esto. Pero yo creo que usted entienda, aquí no hay un ministerio de nadie. Al final la iglesia no es mía, no es suya, no es de ningún líder. ¿De quién es la iglesia? Es de Cristo. Y todos debemos trabajar para el bien común. A mí me da gusto que haya otros predicadores, que haya otra gente que pueda hacer lo que yo hago. ¿Sabe por qué? Porque me gustaría que la iglesia pudiera funcionar si yo no estuviera. Ese es mi objetivo, esa es mi meta. Que aquí hubiera 50 pastores más, 100 pastores más, 1000 pastores más y que predicara mejor que yo. ¡Qué bueno! No me da miedo. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Que la iglesia crezca. Y la iglesia solamente puede crecer, el cuerpo solamente puede desarrollarse cuando todos los órganos están cumpliendo su función. ¿Se entiende eso? Cuando eso no pasa, el cuerpo se queda raquítico, no se desarrolla. No hay nada más hermoso que ver a la iglesia de Cristo trabajando en unidad y armonía en medio de la diversidad de dones, en medio de la diversidad de ministerios. Es hermoso ver cuando hermanos están sirviendo y lo están haciendo en amor y lo están haciendo con humildad y están procurando el bienestar de otros hermanos. Y es un deleite ver cuando ministerios están siendo de bendición y las personas testifican de la manera en que Dios ha impactado su vida a través del ministerio de otras personas. Recuerda, al final usted no solamente es cristiano porque sigue a Cristo. Es cierto que eso es lo que lo hace cristiano. Bien. Pero la Biblia dice que además de recibir la vida de Cristo y estar conectado a Cristo, usted no solamente es miembro de Cristo. Usted también dice la Escritura aquí, dice que somos miembros los unos de los otros. ¿Qué significa eso? Esta también es una unión vital. Usted es parte del organismo y no puede verse como algo separado del organismo. ¿Entiende eso? Usted está conectado a sus hermanos por la fe y es una parte de ellos. Como creyentes todos estamos interrelacionados en una unidad espiritual que nadie más puede experimentar en este mundo. Ninguna otra institución puede experimentar este tipo de unión. Como dice el Dr. Charles Hodge, la relación de los creyentes entre sí es mucho más íntima que la que existe entre los miembros de cualquier organización externa, ya sea civil o eclesiástica. Es análoga a la relación mutua de los miembros de un mismo cuerpo animados por un alma. O sea, nosotros estamos tan unidos como iglesia como lo está cada uno de nuestras células, como lo está cada uno de nuestros miembros, como lo está cada uno de nuestros sistemas. Cristo, escuche bien, Cristo nos ha diseñado para trabajar de una manera única,
O sea, tu don es único, pero armoniosa con su cuerpo en la tierra, para ser sus manos, sus pies y sus labios. Compartimos una vida común, un poder común y sobre todo una cabeza en común. Somos un cuerpo y nos necesitamos unos a otros. Dios nos ha conferido dones diferentes, pero es el diseño y el deseo de nuestro Señor Jesucristo que nuestra diversidad de dones espirituales se manifieste en la unidad del servicio espiritual. Y eso es lo que vamos a ver la semana próxima, cómo Dios quiere usarte en el servicio a través del don específico que Dios te ha dado a ti para que tú extiendas su reino en esta tierra. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque tu palabra es clara y nos enseña, Señor, que debemos ser humildes ante ti y que todo lo que somos y tenemos es por tu gracia. Señor, ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos, Señor, y permite, Señor, que nos sometamos a ti, Padre amado. Que busquemos, Señor, esa llenura del Espíritu, Señor, ser lleno del Espíritu, para que los frutos del Espíritu, Señor, el fruto del Espíritu se manifieste en nosotros, en cada una de nuestras actitudes, Señor. Y te pido, Señor, que también nos ayudes, Padre, a entender de que tenemos un rol importante, una función que cumplir en este cuerpo, y que todos estamos llamados a servir, todos estamos llamados a aportar. Señor, que nos necesitamos, y que somos tus manos, tus pies, somos tus labios, Señor. Somos tu cuerpo en esta tierra. Y tú nos has puesto aquí con ese propósito de ser de bendición a nuestros hermanos, pero también a un mundo que solamente escuchará las buenas nuevas a través de nosotros, Señor. Ayúdanos a entender estas verdades, pero sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos a vivirlas, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.